Bueno, ahora vamos a pasar a ver este otro problema, ¿sí? Que me entregan el, el problema de optimización convexa que se muestra ahí, ¿sí? Minimizar la exponencial de menos x2 bajo las restricciones, bueno, x un vector en R2 y la norma de x menos la primera coordenada del vector tiene que ser menor o igual a cero. Entonces, primero me piden identificar la multifunción f que define al conjunto factible, ¿sí? Aquí estamos hablando del problema paramétrico, y la función valor correspondiente. Y entonces recordemos que aquí en este caso, ¿sí? Como estamos en, digamos, nuestro dominio acá es R2, ¿sí? Puedo tomar cualquier vector en R2, tenemos una sola restricción. Finalmente, nuestra multifunción f de z va a quedar dada por todos aquellos vectores de R2, tales que cumplan la restricción que tenemos, ¿sí? Es decir, que x en norma menos x1 menor o igual a, ojo acá, no a 0, sino que a mi parámetro z, ¿sí? Y esto va a ser para z en R, ¿sí? En el fondo yo introduzco este parámetro z, introduzco uno por cada restricción que tenga mi problema. En este caso tengo una sola, así que nos quedamos con esto. Ahora, si bien esto, bueno, y también veamos al tiro la definición de la función valor, ¿sí? Θ de z va a estar dado como el ínfimo, en este caso de e a la menos x2, digamos, voy a anotarlo de esta forma, el ínfimo de esto, bajo la condición de que la norma de x, o más simple de hecho, eh, sujeto a que x está en f de z. Así recordemos que f es una multifunción, así que su resultado en realidad es un conjunto, ¿sí? Un conjunto de R2. Y lo que nosotros buscamos acá es el ínfimo que toma esta función, e a la menos x2, dentro de ese conjunto, o considerando x en ese conjunto, ¿sí? Podría ser que el ínfimo ahí no se alcance. Y nuevamente acá, por completitud, z en R, ¿sí? Técnicamente estas son las dos funciones, la multifunción f y la función valor, ¿sí? Ahora, no me sirve de mucho, acá no estoy diciendo absolutamente nada, estoy prácticamente replicando las definiciones, ¿sí? Entonces vamos a trabajar un poco con estos, primero con la definición de la multifunción f, para estudiarlo un poco más en detalle, y después ver cómo eso va a afectar en el cálculo de la función valor, que la vamos a poder determinar eh, de manera explícita, ¿sí? Algo que no mencioné, voy a ponerlo acá como observación acá arriba. Este problema no cumple la condición de calificación de Slater, ¿sí? Porque si yo quisiera que la norma de x menos x1 sea estrictamente menor a 0, lo que voy a necesitar es que la norma de x sea estrictamente menor que x1, ¿sí? Pero esto es imposible, ya que la norma de un vector cualquiera, ¿sí? O sea, estamos hablando de la norma euclidiana, esto es la raíz cuadrada de la suma de las dos componentes al cuadrado. Esto es siempre mayor o igual que el valor absoluto de x1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si x1 es positivo, tengo contradicción. Esto de acá no puede pasar, ¿sí? Por esto de aquí, ¿sí? Ahora, si x1 fuese, bueno, es el caso de x1 mayor o igual a 0, ¿sí? Pero de hecho, si x1 es negativo, voy a estar buscando aquellos vectores x tales que su norma sea menor que esta primera coordenada que es negativa, ¿sí? Estoy pidiendo vectores que tengan norma negativa. Eso también es imposible. Entonces,
este problema no cumple la condición de calificación de Slater. ¿Qué consecuencias tiene eso? Todos estos teoremas que nos hablan de la estructura de la multifunción f, de la función valor y su continuidad, diferenciabilidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Existencia de solución usando KKT, todo ese tipo de cosas, no aplican en este caso, ¿sí? Y eso es simplemente porque no se cumple la condición de calificación de Slater, ¿sí? Así que tenemos que entrar a picar a mano, ¿sí? No tenemos ninguna otra opción. Ok, considerando eso de allá arriba, ¿sí? Fíjense que lo que yo dije acá era, claro, cuando tenía al lado derecho un 0, ¿sí? Veamos qué pasaría con esta desigualdad. Fíjense que si lo que pongo al lado derecho es estrictamente negativo, se tiene un comportamiento similar, ¿sí? Porque en el fondo voy a necesitar que la norma de x menos x1 sea menor o igual a un número que es menor estricto que 0, ¿sí? En particular, se tiene que cumplir que lo del lado izquierdo tiene que ser menor estricto que 0. Entonces, tenemos tres casos. Primero tenemos el caso en que z es estrictamente negativo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener que un x pertenece a la imagen de en z, si solo si la norma de x menos x1 es menor o igual a z, que a su vez es estrictamente menor que 0. Voy a dejarlo así. Eso, y esto implica que la norma de x menos x1 es menor que 0, ¿sí? Lo que nos lleva a que la norma de x menos x, perdón, tiene que ser menor estricto que x1, y eso es imposible, por lo mismo que mencioné antes, ¿sí? Perfecto, entonces, así como en el fondo supusimos que x estaba en f y llegamos a una contradicción, lo que pasa es que eh, para z negativo no hay ningún x en f de z. Entonces tenemos que en ese caso f de z es vacío. Veamos qué pasa con z igual 0. Entonces tenemos que x pertenece a f de 0 si solo si la norma de x menos x1 es menor o igual a 0, ¿sí? O equivalentemente, norma de x menor o igual a x1. ¿Qué pasa en este caso? Resulta que esto de aquí podría parecer contradictorio, pero no, ¿sí? Recordemos que, nuevamente, lo mismo que dijimos arriba, recordemos que la norma de x es siempre mayor o igual al valor absoluto de x1. Luego, vamos a tener que esa desigualdad arriba se va a ver de la forma valor absoluto de x1 menor o igual a la norma de x, y a su vez menor o igual a la norma de x, perdón, a x1, ¿sí? ¿Y esto cuándo puede pasar? A ver, si x es negativo, esto de aquí nunca va a ocurrir, ¿sí? Porque si x es negativo, voy a tener un número negativo acá y un número positivo acá. Entonces esta desigualdad no tiene sentido. Pero si x1 es mayor o igual a 0, lo que ocurre es que esto de acá se convierte simplemente en x1, y por lo tanto vamos a tener que, esto me va a llevar a que necesariamente x1 tiene que ser mayor o igual a 0, y la norma de x tiene que ser igual a x1. ¿Y eso cuándo ocurre? ¿Sí? Como esto es la norma euclidiana, ¿cuándo va a ocurrir que la norma de ese vector de dos componentes sea igual al valor que tiene la primera componente, que es un valor mayor o igual a 0? Solamente va a ocurrir cuando x2 es 0. Por lo tanto, f de 0 son todos aquellos vectores eh, x en R2, tales que
su primera coordenada es estrictamente mayor o igual a 0 y su segunda coordenada es 0. ¿Sí? O escrito de una forma más simple, esto es el conjunto 0, infinito plus el singleton 0. ¿Ok? Ahora, nos queda el último caso. ¿Qué pasa cuando z es mayor que 0? ¿Sí? Fíjense que ya pasamos, simplemente por pasar de estrictamente negativo a 0, eh, digamos, se rompió esta continuidad que había, ¿sí? Porque esto venía siendo vacío con todos los números negativos y de repente, tiene todo esto de acá. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué va a pasar si es que hacemos z positivo ahora? Entonces, nuevamente, x pertenece a f de z. Voy a volver a anotar acá, si solo si la norma de x menos x1 es menor o igual que z. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo. Voy a dejar la norma aquí a la izquierda y esto me va a quedar menor o igual a x1 más z. Ahora, no es difícil darse cuenta, ¿sí? Que en realidad esta condición, bueno, z es mayor que 0, acá voy a tener una cierta condición sobre x1, ¿sí? En principio, y va a ser que x1 tiene que ser mayor o igual a menos z, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto de acá sea un número positivo y esta cuestión tenga sentido, ¿sí? Bajo ese supuesto, podemos elevar al cuadrado a ambos lados, sin ningún problema, ¿sí? Porque lo del lado derecho lo asumo positivo, ¿sí? No saco nada con asumirlo negativo, porque de ser así, voy a estar diciendo norma de x menor o igual a un número negativo. O sea, no estoy tomando un vector válido, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener es que esa norma al cuadrado, que es esta suma acá, tiene que ser menor o igual al cuadrado de lo que está al lado derecho. Va a ser x1 cuadrado más 2x1z más z cuadrado. Y aquí podemos cancelar estas dos cosas. Y lo que voy a hacer acá, dado que, bueno, x2 está al cuadrado, me está molestando un poco eso, ¿sí? Z también tiene un cuadrado por ahí entre medio, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer, como aprovechando que x1 está lineal, voy a tratar de despejarlo en esta desigualdad. Y esto me dice que finalmente, esto es lo mismo que decir, entonces, que 2x1 por z es mayor o igual a x2 al cuadrado menos z al cuadrado. O equivalentemente, como z es estrictamente positivo, x1 es mayor o igual que x cuadrado, x2 cuadrado partido en 2z menos z medios, ¿sí? Esto puede verse un poco complicado en principio, ¿sí? Pero no es la gran cosa. Si lo miro con cuidado, esto de acá es una parábola acostada, ¿sí? Una parábola, digamos, con su eje en el eje X, ¿sí? Y que se ve algo así. Vamos a tener acá el eje vertical, horizontal, y esto es x1, x2, ¿sí? Y voy a hacer este gráfico porque nos va a ayudar un poco para tener la intuición para más adelante. Fíjense que esta parábola, ¿sí? Que está acostada, tiene su vértice en la coordenada x2 tiene que ser 0, ¿sí? Y el punto menos x2, ¿sí? Va a estar acá. Perdón, menos z medio. Vamos a tener menos z medios por acá, ¿sí? Y eso está al lado izquierdo porque recuerden que z es mayor que 0. ¿Sí? Y lo que va a pasar acá es que, bueno, a medida que hago z más grande, ese vértice se va corriendo hacia la izquierda y la parábola esta se va cerrando, pero siempre una parábola, ¿sí? Porque si hago tender z, perdón, la parábola se va abriendo, ¿sí? Porque si hago z tender a infinito, en el fondo estoy multiplicando por algo muy cercano a 0 el x2 cuadrado. Entonces se van abriendo sus brazos, ¿sí? Pero en términos prácticos, para un z chico, o sea, para un z positivo, vamos a tener algo de este estilo. Vamos a tener como una parábola hacia allá, así. Ya piensen que eso es una parábola porque me quedó pésimo el dibujo, pero esa es más o menos la idea. Y lo que estoy pidiendo es que la coordenada x1 sea mayor o igual a esa parábola.
¿Sí? ¿En qué sentido? Que tienen que ser todos aquellos puntos que están de aquí, de la parábola, hacia la derecha, ¿sí? Como están encerrados por la parábola, en el fondo, ¿sí? Entonces vamos a dejar escrito ese conjunto acá abajo, por lo tanto, f de z es igual a los x en R2, tales que su primera coordenada es mayor o igual a su segunda coordenada al cuadrado partido en 2z menos z medios, que está definido por esa parábola costa que escribimos arriba, ¿sí? Entonces ahí, claro, esta es la definición. Esta es la definición de la multifunción, ¿sí? Me piden identificarla. Bueno, la identificación es esta. Si z es negativo, vale vacío. Si z es cero, vale el producto del intervalo 0 infinito cerrado en el 0, cruz 0. Y si z es positivo, vale esto de acá, ¿sí? Que de cierta forma, si lo pensamos de la siguiente manera, el caso z igual 0 es como el caso límite de este caso z mayor que 0, ¿sí? Porque a medida que acerco z a 0 acá, lo que pasa es que el vértice se va acercando acá, ¿sí? A la vez que este número, el 1 partido en 2z, se va haciendo cada vez más grande. Y eso hace que los brazos de esta parábola se vayan cerrando. Entonces, en el límite, lo que uno esperaría es quedarse solamente con el eje x1 desde el 0 en adelante, ¿sí? Y esos puntos son justamente los que tienen esta estructura, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la función objetivo? O sea, con la función valor, perdón. Usando lo anterior, θ de z va a ser igual a, habíamos dicho, el ínfimo de e a la menos x2, donde tomamos, o voy a anotarlo con notación más de optimización, ¿ya? Voy a anotarlo así, x2 con x en f de z, ¿sí? Y acá tenemos tres casos por los tres casos anteriores, ¿sí? Si z es negativo, teníamos nosotros que el conjunto, la multifunción f valía vacío, ¿sí? O sea, estoy tomando el ínfimo de una función en un conjunto vacío, si es que z es menor que 0. Y eso, por convención, es más infinito. Entonces, esto es más infinito si es que z es negativo. En el caso z igual 0, nosotros tenemos que la coordenada x2 siempre vale 0, ¿sí? Cualquier punto que yo tome ahí, la coordenada x2 vale 0, ¿sí? Y como estoy tomando la función e a la menos x2, esa función es constante en f de 0, ¿sí? Y vale siempre 1. Y por último, aquí nos vamos a ayudar un poquito con el dibujo, ¿sí? Pensando en que esto es una parábola. Si es que z es mayor que 0, resulta que x2 no tiene ninguna cota, ¿sí? Fíjense que yo puedo tomar, si yo quiero tener un punto con coordenada x2 tan grande como yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, si quiero que esta cuestión valga 10 a la 8, ¿sí? El x2, bueno, si lo pongo acá, esto me va a dar un cierto valor, ¿sí? Dependiendo del set igual, pero me va a dar un número acá fijo, y siempre voy a poder encontrar un x1 que sea más grande que eso, y voy a tener el punto deseado, ¿sí? Lo mismo si es que x2 es negativo, ¿sí? Esta cuestión es simétrica por este cuadrado, ¿sí? Entonces lo que pasa es que esta función, cuando tomo x en f de z con z positivo, esta función toma todos los valores que toma la exponencial, ¿sí? Desde 0 abierto hasta infinito abierto, ¿sí? Entonces, claro, el mínimo no existe, pero el ínfimo sí. Y el ínfimo de eso es 0, ¿sí? Y esa es la función valor de este problema. Entonces vamos a la parte B. La parte B me dicen estudiar la continuidad y diferenciabilidad de esta función, de la función valor en su dominio.
Entonces, primero recordemos qué es el dominio. Entonces, notamos que el dominio de la función valor, recordemos que por definición estos son todos aquellos z, en este caso en R, tales que la función valor es menor que más infinito. ¿Sí? Menor infinito. Vamos a ponerlo así nomás. Menor infinito. Zeta de z, menor infinito. ¿Sí? Y en este caso, dada la expresión que tenemos justo acá arriba, esto ocurre solamente cuando tomamos el intervalo 0 infinito. ¿Sí? Ahí la función en z igual 0 vale 1 y para z positivo vale 0. ¿Sí? Entonces ese es el dominio de la función. Continuidad. ¿Sí? Y aquí no nos vamos a dar mayores vueltas. ¿Sí? Estamos estudiando la continuidad de una función definida sobre 0 infinito, que vale 1 en 0 y 0 en el resto del conjunto, ¿sí? Digamos en el intervalo abierto 0 infinito. Entonces vamos a tener que la función valor es continua en 0 infinito, ¿sí? Que en todos esos puntos vale 0. Y en 1 no es continua, bueno, ahí podríamos estudiar la continuidad por la derecha, pero no es continua, ¿sí? No es continua por la derecha en ese punto. Y la diferenciabilidad, la misma idea, la diferenciabilidad la podemos estudiar solamente en el interior del dominio, ¿sí? Siempre la diferenciabilidad estudiamos en conjuntos abiertos, recuerden eso, ¿sí? Y en este caso termina siendo diferenciable en ser infinito, que es el interior del dominio. Y fíjense que hay un teorema que nos dice que cuando un problema satisface la condición de calificación de Slater, se tienen estas propiedades para la función valor, ¿sí? Pero no es una equivalencia. De hecho, acá en este caso la condición de Slater no se cumple, ¿sí? Pero la función valor termina teniendo igual estas propiedades. Es continua y diferenciable en el interior de su dominio. Sí. Me piden ahora calcular los vectores de sensibilidad. ¿Sí? Entonces, los vectores de sensibilidad, ¿cómo se definían? En este caso, nuestro vector de sensibilidad va a tener una sola componente, va a ser un número real. ¿Sí? A ver, denme un segundito. Va a tener una sola componente, ¿sí? Porque finalmente teníamos una sola restricción. ¿Sí? Al final el vector de sensibilidad tiene la misma cantidad de componentes que el vector z que estamos ocupando en la sensibilidad, y que esa cantidad es la cantidad de restricciones del problema. Y un vector de sensibilidad es un vector que en este caso va a ser un lambda real, entonces buscamos los lambdas en R, tales que la función valor en z sea mayor o igual a la función valor en 0, menos lambda por z. Aquí es una multiplicación de escalares simplemente, ¿sí? Y esto tiene que ser para todo z en el dominio de eh, la función valor, ¿sí? Que ya sabemos que es el intervalo 0 infinito con el 0 cerrado. Ahora, si nosotros miramos acá la función esta, ¿sí? Nosotros ya sabíamos que en 0 vale 1, entonces buscamos en esencia, y para cualquier otro z en el dominio, que van a ser los estrictamente positivos, ¿sí? Vamos a tener que esto de la izquierda va a ser 0, ¿sí? Entonces,
tiene que cumplirse, vamos a poner acá, sí, solo sí. 0 es mayor o igual a 1 menos lambda por z para todo z mayor que 0, ¿sí? Y además se tiene que cumplir que 1 es mayor o igual a 1 menos, perdón, nada, nada. En 0 esta cuestión siempre se va a cumplir, estaba escribiendo una tontera, ¿sí? En 0 la igualdad siempre se va a tener. Entonces eso es lo que buscamos nosotros ahora. Pero esto, ¿a qué equivale? Esto equivale simplemente a decir que lambda por z tiene que ser mayor o igual a 1 para todo z mayor o igual, perdón, para todo z mayor que 0, ¿sí? La pregunta es si esto de acá es posible o no, ¿sí? En esencia necesitamos que lambda sea mayor o igual a 1 partido en z para todo z mayor que 0, ¿sí? Y, perdón, y esto buscamos los lambda en R más, no en R, ¿sí? Y nos queda esta cuestión de acá, pero resulta que si yo tomo z suficientemente cercano a 0, voy a necesitar que lambda sea muy grande, ¿sí? Pero por muy grande que yo tome lambda, siempre voy a poder tomar un z más pequeño, de manera que esta desigualdad se va a dejar de cumplir, ¿sí? Entonces, con eso, con ese argumento vemos que no existe lambda con tal propiedad. Por lo tanto, no existen vectores de sensibilidad, ¿sí? Nuevamente, esto puede pasar, ¿sí? Porque el teorema que me asegura la existencia de, eh, de los vectores de sensibilidad me pide como hipótesis que, bueno, por una parte que el problema sea acotado, ¿sí? Que en este caso sí lo es, ¿sí? Que el problema P sea acotado, ¿sí? De hecho ya lo vimos, vimos cuál era su función valor en 0, ¿sí? Valía 1, así que eso me indica que el problema es acotado. Y me pide la condición de calificación de Slater para asegurar la existencia de los vectores de sensibilidad, ¿sí? Y como dicha condición no se cumple, bueno, podría ser que hubiesen habido vectores de sensibilidad, como podría haber pasado que no existiesen. Y en este caso simplemente no existen. Em, ok, por último, parte de determinar si los valores óptimos del problema P y su dual lagrangiano coinciden, ¿sí? Nuevamente, el teorema de dualidad lagrangiana nos dice que digamos, estos dos problemas tienen los mismos valores óptimos siempre que se cumplan algunas condiciones. Y una de esas condiciones es justamente que se cumpla la condición de calificación de Slater, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar estos dos problemas y vamos a ver si es que esta igualdad se cumple o no, ¿sí? Todavía hay posibilidades de que se cumpla, porque nuevamente podría ocurrir que estos valores sean iguales, ¿sí? Entonces, D. Ahí, ahí sí. Notemos que el problema P ya lo tenemos resuelto, ¿sí? P, que era igual al ínfimo de E a la menos x2, sujeto a que la norma de x menos x1 era menor o igual a 0, con x un vector cualquiera de R2, ¿sí? Tiene como valor óptimo lo que nos daba teta de 0, ¿sí? Que era igual a 1.
¿sí? Ese es el valor óptimo de este problema. ¿Sí? ¿Dónde se alcanza? Si uno se quiere preguntar eso, ¿dónde se alcanza? En realidad, en este caso, el conjunto factible, como habíamos visto, son todos aquellos puntos de R2 que tienen segunda coordenada igual a cero, primera coordenada cualquier número mayor o igual a cero. ¿Sí? Entonces, en realidad, el óptimo se alcanza en todos los puntos factibles. ¿Sí? Así que es un problema bien, bien, bien curioso. ¿Sí? El óptimo se alcanza en todo el conjunto factible. Ahora bien, el lagrangiano asociado a este problema viene dado por e a la menos x2 más, aquí este lambda va a ser un número real nuevamente, ¿sí? Y vamos a tener acá lambda por la restricción que tenemos menor o igual a cero, que es la norma de x menos x1, ¿sí? Tenemos ese como nuestro problema, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es estudiar su dual lagrangiano, ¿sí? ¿Cómo definíamos este dual lagrangiano? Lo que vamos a tener nosotros es que vamos a definir la función h, h de i, igual al ínfimo, con x, bueno, de hecho va a ser bajo las restricciones del problema, menor o igual a cero, con x en R2, eh, de L de x, lambda, ¿sí? Eso es lo que tenemos que estudiar ahora, ¿sí? Pero resulta que si nosotros miramos con detalle esto de acá, esta desigualdad, como ya habíamos dicho, siempre nos va a entregar el conjunto de puntos que su segunda coordenada es cero, ¿sí? Y la primera es mayor o igual a cero, ¿sí? Y siendo ese el caso, esta expresión siempre va a ser igual a cero, ¿sí? Exactamente igual a cero. Lo que va a hacer que este ínfimo va a ser igual a L de cualquier punto, ¿sí? O vamos a escribirlo de esta forma. Va a ser 1 más lambda por nada, ¿sí? Perdón, ahora sí. Entonces tenemos esa igualdad de ahí, ¿sí? Como había dicho, esto se tiene en esencia porque una vez que yo construyo este lagrangiano, ¿sí? Lo que voy a tener es que si a ese lagrangiano yo le tomo su ínfimo, cuando estoy trabajando en este conjunto, ya habíamos visto que este conjunto tenía solamente puntos de la forma x1, cero con x1 mayor o igual a cero, ¿sí? Y en ese caso, como x1 es mayor o igual a cero y la segunda coordenada es cero, esto de acá se hace cero sí o sí, y no hay otra opción. Entonces, al evaluar sobre cualquier punto que esté acá, este lagrangiano siempre va a valer la exponencial de menos x2. Y esto se va a hacer cero y x2 vale cero, así que esto vale 1 siempre, ¿sí? Por lo tanto, si tomo el problema dual lagrangiano, que sería el máximo de h de y sujeto a y eh, mayor o igual a cero, ¿sí? Recordemos que este es un, eh, pues, y. Sujeto a que y, que era lo que aparecía como lambda, ¿sí? Es un número real, ¿sí? Va a ser mayor o igual a cero. Da lo mismo, ¿sí? Porque esta función h es constante igual a 1, ¿sí? Entonces, de hecho, el óptimo se alcanza en todos estos de aquí. Eh, entonces, esto tiene valor óptimo, valor óptimo igual a 1, ¿sí? Lo que significa que el valor óptimo de ambos problemas coincide, ¿sí? Nuevamente,
el teorema de dualidad lagrangiana me dice que si el problema P satisface las condiciones de Slater, la condición de calificación de Slater, entonces, y si además es acotado, entonces el valor óptimo de ambos problemas, del primal y el dual lagrangiano, son iguales. ¿Sí? Y en este caso la condición no se cumple, pero de todas formas los valores óptimos son iguales. Y eso no es ninguna contradicción nuevamente, ¿sí? Porque finalmente el teorema me da solamente un implica. ¿Ok? Entonces, esta es en esencia la forma en que uno hace estos análisis de estos problemas.